Eh, Hablemos del embarazo como otra circunstancia que puede modificar el metabolismo de los fármacos. ¿Qué podemos tener? Básicamente los dos fenómenos. Algunas vías van a estar inducidas, el caso de la CYP13/4, el laurilglucuronil transferasa, CYP12/9, CYP2D6. Por favor. Mira, ahí es importante diferenciar verdaderos casos de dependencia en los que, como hemos dicho alguna vez, el paciente tiene que estar consumiendo la sustancia para estar bien, porque cuando no la consume entra en un estado que llama el síndrome de abstinencia, o digamos hay como una conducta ansiosa relacionada con el consumo del medicamento, la necesidad de consumir la sustancia, que es lo que llamamos adicción. Eso yo te diría que no está tan relacionado no con que el paciente sea anciano, sino con el tipo de sustancia que tú estás empleando. Me explico, si tú vas a usar un opioide, por ejemplo, morfina para el manejo del dolor, tu paciente podría hacerse dependiente de la terapia en algún momento, sea joven o anciano. Lo que uno suele ver con los pacientes ancianos es que son pacientes polimedicados, que realmente ellos sí tienen que manejar muchos medicamentos para poder tener controladas las enfermedades. Y entonces digamos que ahí hablamos más de una dependencia como de estar bien, sí, de estar compensados de su patología, pero te diría que es más porque en la medida que uno envejece es más probable que tenga más enfermedades que requieran tratamientos con más medicamentos. Pienso que es por ese lado. Bien, CYP12/9, CYP2D6, ya lo hemos dicho, hay aumento de la actividad en el tercer trimestre. Bueno, yo les iba a preguntar para las enzimas que tienen actividad metabólica, ¿qué piensan ustedes con los sustratos de esas enzimas? Y el efecto final, si yo les digo que vamos a emplear, tenemos que manejar, por decir algo, fenitoína, ¿sí? Que realmente no es un medicamento ideal en una embarazada porque es teratogénico, pero finalmente hubo que manejarlo porque era el único anticonvulsivante que respondía a esta paciente y eran crisis tonicoclónicas generalizadas, para las cuales hay que tenerlas controladas durante el embarazo, ¿sí? O sea, es peor tener una paciente de estas no controlada que tenerla con un medicamento que tiene un potencial de teratogenicidad pero que de todos modos va a controlar las crisis. Y fenitoína va por CYP12/9. ¿Qué me dirían ustedes de la dosis de fenitoína pensando que esa vía metabólica va a estar incrementada? ¿La síntesis de qué? ¿Qué piensas tú que pasaría con con la eliminación de esa fenitoína, sabiendo que, te preguntaba por la dosis, pero hablemos primero de la eliminación de fenitoína, sabiendo que esa vía metabólica va a estar incrementada o inducida? Exacto, fenitoína se va a eliminar más. ¿Se acuerdan que habíamos visto que este era el paso inicial para que luego se convirtiera o se generara el glucurónido? Exacto, en términos prácticos, ¿cuál sería la repercusión? O sea, yo ya sé que mi paciente es gestante, que tengo que manejar fenitoína, que la vía del CYP12/9 funciona más de lo que funciona en estado de no embarazo. En términos prácticos, ¿qué me representa a mí en la terapéutica de esa paciente? No, una dosis más alta. Una dosis más alta. ¿Por qué? Porque fenitoína se está eliminando más. Miren que aquí retomamos el concepto de que de que el metabolismo hace parte de la eliminación. Pero si es teratogénico, entonces no hasta sin que el efecto sea más grande. De acuerdo, cuando tú ya decides emplear, aquí preguntan en cuanto a la dosis de potencial de teratogenicidad. Yo te diría que la teratogenicidad no es un efecto que tenga tanto que ver con la dosis, sino que si la paciente se expuso, ya digamos, ¿qué te digo yo? Te voy a poner estos términos. Emplear una dosis baja de fenitoína en el embarazo no te garantiza que no haya teratogenicidad, y de pronto sí, lo más seguro es que la paciente vuelva a convulsionar. O sea, les ponemos de todos modos al riesgo de teratogenicidad y no le controlamos el problema de salud para el cual estamos manejando fenitoína. Cuando manejas una dosis un poco más alta, de acuerdo, el riesgo de teratogenicidad seguirá siendo el mismo, se mantiene, pero por lo menos ahora sí le estás controlando la enfermedad, digamos, estás justificando el uso del fármaco desde ese punto de vista. Bien. Entre especies puede haber diferencia en el metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, que los gatos se pueden morir con un acetaminofén porque no tienen las rutas metabólicas para metabolizarlo. Los perritos también tienen, no se les puede dar cualquier medicamento, les han dicho sus veterinarios si tienen mascotas en la casa, porque las vías metabólicas son diferentes a las del ser humano. Los factores genéticos también tienen que ver.
Entonces expliquémoslo acá con un medicamento para el manejo del cáncer de colon que se llama el irinotecan. ¿Qué nos están diciendo acá? Que el irinotecan lo manejamos por vía intravenosa, ¿cierto? Que como indicación tiene el manejo del cáncer de colon, que él es metabolizado en el hígado, que él es un profármaco y el metabolito activo se llama SN38, que es este que encontramos aquí en color como morado, sí, fucsia. Que SN38 además deberá ser conjugado, ¿cierto?, a SN38 glucurónido, que ya es el metabolito inactivo y que va a expresarse por orina. ¿Cuál es el problema? Que si esta enzima que vemos que cataliza esa reacción, la uridilglucuroniltransferasa 1 a 1, tiene un problema. Digamos, el gen que codifica para esa enzima tiene lo que llamamos un polimorfismo, y particularmente es este polimorfismo, el asterisco 28, que condicionó la mayor actividad de la enzima. Ese metabolito, el compuesto se va a acumular, ¿cierto? El SN38 se va a acumular, él no se va a poder conjugar adecuadamente, él no se va a poder conjugar a metabolitos inactivos, y esa acumulación pues va a dar lugar a una serie de efectos adversos. Digamos que seguramente un paciente que va a tener de pronto diarrea, complicaciones hematológicas derivadas de no poder conjugar adecuadamente este fármaco, ¿sí?, por una acción deficiente en la enzima. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que la genética también es importante. Miren que antes preguntaban por el CYP3A, que porque era la enzima más importante del CYP en seres humanos. Lo que pasa es que tiene muchos sustratos y más o menos a esto me refería. Entonces miren que por ahí van, esta no es la lista completa ni mucho menos, pero hay muchos fármacos que sí van por esa vía: antagonistas de canal de calcio, inmunosupresores, benzodiazepinas, las citatinas que les contaba, antibióticos macrólidos, agentes para el VIH. ¿Qué vemos nosotros? Que no solo hay muchos sustratos, sino que existe la posibilidad de inducción o inhibición. Expliquémoslo en términos sencillos para que nos quede claro. Digamos que tenemos un paciente que le pusieron tacrolimus para evitar el rechazo a trasplante. Si lo trasplantaron de un riñón, y con el fin de evitar el rechazo al trasplante pusieron tacrolimus, que es un inmunosupresor que se metaboliza por la vía del CYP3A. Digamos que el paciente ahí estaba como un poco deprimido después de la cirugía, y entonces dio un comercial por televisión del OK, ¿sí? Esta hierba antidepresiva, el OK. ¿Han visto de pronto ese comercial del OK? Exacto. ¿Saben qué es el OK? Digamos, el compuesto que está incluido en el OK. Les cuento que es esta hierba, es la hierba de San Juan o Hipericum, que nos están diciendo ahí que es un inductor del CYP3A. Pregunta: ¿qué le pasará a la ciclosporina si ahora el paciente está tomando hierba de San Juan, que nos dicen es un inductor? Inductor quiere decir un estimulador, una sustancia que aumenta la actividad del CYP3A. ¿Qué podrá pasar ahí? Va a metabolizar mejor el tacrolimus, y es un paciente que de pronto incluso puede llegar a rechazar el trasplante. Miren que esto nos va quitando un poco la creencia de que los productos naturales son inocuos, ¿sí? Acordémonos, y lo dijimos en la primera clase de farmacología, en una de las primeras clases del curso también, que muchos fármacos de hecho los hemos obtenido a partir de plantas, ¿sí?, a partir de productos naturales. Por favor. Claro, porque fíjate que el problema de la hierba de San Juan es que hace que empiece a haber más enzimas del CYP3A. Y es como una regulación a la alta, ¿sí? Si hacemos la analogía con el concepto de receptores. Entonces ahora hay más enzimas CYP3A, el tacrolimus ahora se elimina más eficientemente, cae la concentración plasmática del tacrolimus, y en ese momento es posible que aparezca la inmunosupresión. Otro ejemplo, miren, para que nos quede claro, no está ahí, miren, pero el etinilestradiol, que es principio activo de la mayoría, la gran mayoría de conceptivos orales tienen como estrógeno etinilestradiol. Y digamos que se trata de una paciente epiléptica que viene tomando carbamazepina, puede ser, ¿sí?, que es otro inductor del CYP3A. Pregunta: ¿será buen método anticonceptivo o de planificación un anticonceptivo oral que contenga etinilestradiol en una paciente que además debe tomar carbamazepina? No. ¿Por qué no? Porque la elimina muy rápidamente ese etinilestradiol, y es muy probable que esa paciente incurra en fallo terapéutico. O sea, es muy factible que ella quede embarazada
tomándose juiciosamente el anticonceptivo porque es que tiene inducido el metabolismo por acción de la carbamazepina. ¿Sí? Básicamente ese es el concepto. Que estamos hablando acá de interacciones medicamentosas relacionadas con el metabolismo. Con inhibidores funciona exactamente al revés. Entonces, que tenemos un paciente que está tomando, digamos, triazolam, ¿sí? Para dormir. Triazolam, que es una benzodiazepina, y lo usa para dormir. Y ahora se inicia un tratamiento para un hongo, con ketoconazol, una infección micótica, un hongo. ¿Qué puede pasar ahí? Que se aumenta la concentración del fármaco. Muy bien, de pronto un paciente que ahora se nos va a sedar más con ese triazolam. Sí, entonces de pronto ahora va a tener más somnolencia, incluso somnolencia diurna, cuando antes tenía solo somnolencia nocturna, o sea, dormía en la noche. De pronto de repente empieza a dormirse en el día, porque es que está inhibido el metabolismo del triazolam y ha aumentado la concentración plasmática del triazolam. Por favor. Pero, profe, una pregunta: cuando hay tanta concentración de un fármaco en el cuerpo, entonces no termina siendo tóxico. Exacto, fíjate que justamente a lo que lleva el uso concomitante de inhibidores del metabolismo es tener cuadros de toxicidad. Es justamente eso. Planteemos otro ejemplo de inhibición. Bueno, miren, el jugo de toronja es muy bonito. El jugo de toronja y los antagonistas de canales de calcio. La toronja, el jugo de toronja, digamos que prácticamente destruyen el sistema CYP3A intestinal. O sea, comprometen el metabolismo del primer paso de muchos fármacos, que son sustrato del CYP3A. Como consecuencia aumenta la disponibilidad, es decir, aumenta la concentración plasmática y aumentan los efectos. Vemos que nuestro paciente no nos hizo caso de que había que tomarse el medicamento con agua. Él siguió feliz con su jugo de toronja o de pomelo, y lo tenemos tomando además un antagonista de canales de calcio como el felodipino, que es un vasodilatador. ¿Qué lo manejamos para el manejo de la hipertensión arterial? ¿Qué puede pasar ahí? Felodipino más jugo de toronja. ¿No le sirve? Le sirve más. Le sirve más porque no se está metabolizando. Básicamente es esto, para que no les vaya a olvidar. Si el medicamento que está tomando es un inhibidor del metabolismo, el medicamento le va a hacer más efecto, porque no lo está pudiendo eliminar. Si lo que está tomando es un inductor, le va a hacer menos efecto, porque lo está metabolizando, eliminando más rápidamente. Es así en la gran mayoría de casos. ¿Quién nos diría cuándo no es así? ¿Cuándo esa regla no se cumple? Muy bien, con los fármacos. ¿Y por qué? Exacto, ahí sí funciona al revés. Ahí funciona exactamente al revés. Muy bien. Bien, ¿quién nos explica este flujograma sobre la eliminación renal de fármacos? Que es algo sencillo, creo, y tiene mucho que ver con lo que vieron en fisiología renal. ¿Quién nos quisiera explicar este flujograma? Que nos imaginamos, o me imagino que en el taller pues les debió quedar algo parecido. Básicamente es eso. Entonces tenemos unos factores determinantes de la excreción renal. Uno que es obvio, es el flujo sanguíneo renal. Obviamente está comprometido el flujo sanguíneo renal, estará comprometida la excreción renal. Recordemos que el flujo sanguíneo renal a través de la arteria renal a nivel macro se interpreta a nivel micro como el flujo a través de la arteriola aferente renal. El flujo sanguíneo renal determina un proceso inicial, cierto, que se da en el glomérulo, por el cual ya pueden salir algunos fármacos con peso molecular bajo que no estén unidas a proteínas plasmáticas, proceso que llamamos como, muy bien, filtración glomerular. Muchos fármacos no podrán salir por filtración, sí, porque de pronto son muy pesados, peso molecular es alto, porque de pronto tienen carga eléctrica, sí, no se pueden filtrar adecuadamente. ¿Cómo saldrán ellos? Por mecanismos de secreción tubular. Exacto, acordémonos que allí hay dos mecanismos muy importantes: el sistema de transporte de ácidos orgánicos y el sistema de transporte de bases orgánicas, dos sistemas bien importantes. Recordemos que como es un proceso mediado por proteína cargadora, es de capacidad fija, o sea que es saturable y es susceptible de competencia. Bien, exacto, y finalmente ahí lo están diciendo, cuando una molécula, digamos, no se ha metabolizado adecuadamente, ella sigue siendo una molécula muy lipofílica, ¿qué le puede pasar? Se devuelve, exacto, se reabsorbe en el proceso conocido como reabsorción tubular, que si nos damos cuenta funciona en sentido contrario. Miren cómo filtración va hacia la derecha, secreción va hacia la derecha, queriendo decir que el fármaco va a salir por la orina,
y reabsorción va en el sentido contrario. Nos dicen que la reabsorción es dependiente del pH. ¿Cómo es eso? ¿Quién se acuerda? Creo que cuando es no nace, entonces se ioniza más. Sí, pero entonces depende, acuérdate si es un ácido o una base débil. Entonces lo habíamos dicho alguna vez. Entonces si es un ácido débil, quiere decir que es más difícil sus iones, ¿sí? Y si es una base, también acepta más difícil los iones. A ver, no, los donan. Las bases los donan y los ácidos aceptan. Sí, exacto. Y acordemos además que con ácidos débiles básicamente lo que queremos, por ejemplo, en el contexto de un intoxicado, ¿cómo les gustaría volver la orina? ¿Más ácida o más alcalina? ¿Seguros? ¿Qué digo? En un paciente intoxicado con un ácido débil, digamos que el paciente se intoxicó con naproxeno, por decir algo, ¿cómo quisiéramos volver la orina? Más básica. ¿Por qué más básica? ¿Alguien lo dejó por allá atrás? ¿Tú? No, para que haya conjugación. No se hace como una... No nos compliquemos tanto ahí. Básicamente es que, bueno, básicamente de básico, lo que estamos queriendo decir es que un ácido débil, sí, como en la producción en un medio alcalino o básico, va a predominar en la forma ionizada, que es la menos lipofílica. Si lo que queremos es acidificar aún más la orina, hacemos que predomine todo en la forma no ionizada y ahí sí que se reabsorbería más. De hecho, estaríamos empeorando el cuadro del paciente. O sea, la trampa iónica, para que no se les olvide, a esto se refiere a la trampa iónica, es cambiar el pH de la orina de manera contraria a la naturaleza química del compuesto para favorecer su excreción. Pero eso no es un buffer. Se parece un poco a un buffer, sí. Lo que es el buffer es más cuando tú amortiguas el pH, ¿cierto? Del medio. Un buffer, un buen ejemplo de buffer me parece, por ejemplo, cuando tú alcalinizas el pH del estómago, ¿sí? Entonces, de ser ácido lo vuelves un poco más alcalino, como que lo neutralizas. No sé hasta qué punto se pueda considerar un buffer, es posible, pero digamos que es eso. ¿A qué manera de conclusión? La reabsorción es un proceso pasivo, sea por difusión pasiva. El metabolismo tiene como objetivo fundamental evitar que esto ocurra, generando la conversión de moléculas lipofílicas en moléculas más polares, y es un efecto dependiente del pH. Bueno, les dieron el caso de esta señora, ¿lo alcanzaron a leer? ¿Quién no lo quiere leer? Rápidamente, tanto yo lo leo, está diciendo que Guillermina tiene 63 años, que tiene un antecedente de cáncer de seno metastásico a hueso, que llega a urgencias con un dolor de gran intensidad, que le inició meperidina 100 miligramos de intravenosa. Al acuerdo de la hospitalización presenta convulsiones consistentes en crisis tónico-clónicas generalizadas. Se le hacen paraclínico, entre los cuales llama la atención la cifra de creatinina plasmática de 4.3. ¿Qué creen que le pasó a esta señora? Hay una falla renal, muy bien. ¿Cómo supiste que había falla renal? La creatinina, exacto. Está muy alta, está claramente elevada. Y entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Falla renal, meperidina. Mala excreción, muy bien. Claro, cuando hablamos de procesos farmacocinéticos habíamos dicho hoy, ¿cierto? El hígado responde por procesos de metabolismo, cierto metabolismo de transformación, lo que puede ocurrir en otros sitios de la economía, y el riñón responde por procesos de excreción. Claro, seguramente es que no lo está excretando adecuadamente. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya entrando un poquito más en detalle, esto dependía de la revisión de la literatura que ustedes hubieran podido llegar a realizar. Meperidina se metaboliza ácido meperidínico a normeperidina. ¿Qué es lo importante? Esos compuestos son más polares que la meperidina y son compuestos que dependen del riñón para poderse eliminar. El problema de la normeperidina es que es un compuesto muy neurotóxico. La normeperidina induce convulsiones. Cuando se acumula, como habías dicho allí, la paciente tiene falla renal, al acumularse indujo convulsiones en la paciente. Moraleja, ¿qué se hubiera podido hacer en esa paciente para que eso no hubiera pasado? Hay básicamente dos opciones. Aumentar. Entonces, aumentar, o sea, la acción del CIP 450. Pero mira cuál es el problema, que ese es no, tienes razón, ese debe ser un metabolito de fase 1, pero bien, o sea, es interesante lo que tú dices. Aumentando
aumentando la acción del CYP hubiéramos garantizado que la paciente no hubiera convulsionado. No, yo creo que no, porque mira que de todos modos se estaría generando este compuesto que es el neurotóxico. El problema es que no se está eliminando. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un déficit en el metabolismo, un déficit en la excreción. En la excreción, puntualmente en la excreción renal. O sea, ese metabolito no está saliendo por orina. ¿Por qué? Porque hay falla renal. Básicamente podemos hacer dos cosas. La primera, me parece la más razonable, haber buscado el uso de un agente, primero haber medido la función renal antes y no después, ¿sí? La idea es que, uno se puede equivocar y puede corregir a tiempo, como dicen, más vale tarde que nunca, pero es mejor medir la función renal antes de iniciar el tratamiento farmacológico, no después. Primero, haber mirado la función renal desde el comienzo y haber usado un analgésico alternativo que no dependiera tanto del riñón para ser eliminado, sabiendo que la señora tenía falla renal, o habiendo documentado eso. Segundo, si definitivamente nos gusta mucho la meperidina o es el único opioide fuerte disponible, puede pasar, sí, miren, es lo que les decimos siempre, de pronto uno en Bogotá puede ponerse a escoger, si el día de mañana ustedes van a estar trabajando, no sé, en la Fundación Santa Fe, entonces tienen 10 analgésicos distintos para escoger, pero de pronto uno está por allá en medio rural y lo único que hay es eso para el manejo del dolor, hay meperidina, no hay nada más, habría que ajustar la dosis, se habría que ajustar la dosis de acuerdo a la función renal de la paciente. ¿Qué sería ajustar la dosis de meperidina en esta paciente? Reducirla, exacto, reducirla. Bien, en el caso de la señora Petronila, sí, señorita Petronila, la Petronila está planificando con LOED, que tiene 100 microgramos de levonorgestrel y 20 microgramos de tienestradiol, lo que llamamos un anticonceptivo oral de microdosis. Y ella llega por dinofagia intensa, halitosis, sexual purulenta sobre las amígdalas, le diagnostican una faringomictaritis bacteriana y le dejan penicilina benzatínica. Ella pues no recibe la inyección y les pide que le dejen antibiótico oral, entonces le dejan amoxicilina 500 cada 8 por 10 días. Luego vuelve a contar refiriendo a evoluciones satisfactorias de la faringomictaritis y amenorrea, eso a los 2 meses, ¿no? Llega con amenorrea. Usted le tiene una prueba de embarazo y sale positiva. ¿Qué pasó ahí? Eso es frecuente, o sea, les cuento que ese caso no es tan raro. Sí, básicamente lo que tenemos es un fallo terapéutico ¿de quién? Del anticonceptivo, un fallo terapéutico anticonceptivo. ¿Tendrá que ver con el uso de la amoxicilina? Sí, tiene que ver, exacto. ¿Cuál es el mecanismo de esa interacción? ¿Quién lo alcanzó a buscar? No es por metabolismo, les adelanto de una vez, no es por ahí. O sea, sí tiene que ver, pero indirectamente. Entonces, vamos a explicarlo. Hay un fenómeno que se conoce con el nombre de recirculación enterohepática. ¿Qué es eso? Metabolitos de fase 2 que están a nivel del intestino son deconjugados por bacterias intestinales para retornar a la circulación, ¿cierto? Es como que las bacterias del intestino hacen que ciertos compuestos tengan una vida media prolongada, en el sentido de que generan la deconjugación, o sea, retiran el conjugado. Entonces una molécula muy polar la vuelve una molécula un poco más lipofílica que vuelve a la circulación. Pregunta, ¿qué pasará con la flora bacteriana normal cuando usamos un antibiótico de amplio espectro por 10 días? ¿Qué puede pasar ahí? Se destruye. ¿Tatiana quiere añadir algo? Por favor. Ese proceso se conoce con el nombre de recirculación enterohepática. El proceso de que tú tienes, en este caso el etilienestradiol, que el hígado ya te conjugó el etilienestradiol, pero llega la bacteria y quita el conjugado, el etilienestradiol vuelve y se reabsorbe, vuelve a la circulación y sigue funcionando. Dicho de otra manera, más sencillo, es como que las bacterias de la flora normal son necesarias para que funcione bien el etilienestradiol. Miren que algo interesante en el caso y es que era una preparación de microdosis, porque hay de 50 microgramos, pero realmente esta es de las que tienen menos concentraciones de etilienestradiol, microdosis. O sea, que la flora normal necesaria para la absorción. Más que para la absorción, yo te diría que la recirculación, porque fíjate que ya el fármaco incluso ha sido metabolizado, ha sufrido la reacción de fase 2 y lo que pasa es que ya va en el intestino. O sea, para la acción. Para la acción, exacto, yo diría para la acción, exacto. El fenómeno es la recirculación enteropática. Bueno, y entonces, para que no les vuelva a pasar eso con otras pacientes, ¿qué harían?
Entonces la moraleja de esta historia es que en pacientes que están usando no solo un anticonceptivo, en general cualquier terapia que dependa, bueno, en este caso puntual, sí de anticoncepción, que sabemos que el estradiol depende de la recirculación enteropática para poder funcionar adecuadamente. Entonces una penetración plasmática adecuada en plasma y poder funcionar, a la gente hay que considerarle que use un método de barrera, ¿cierto? Un método anticonceptivo de barrera adicional mientras está tomando el antibiótico. Sí, porque esta interacción es clara, o sea, esto no es ciencia ficción, esto se puede presentar. Y es básicamente eso. Uno debería suponer de pronto que los antibióticos pueden generar interferencia con otros fármacos que tengan recirculación enteropática, en el sentido que durante ese momento la penetración plasmática va a disminuir y el efecto del medicamento podría llegar a disminuir también. Pero si el antibiótico es supremamente necesario, o sea, que se debe hacer en ese caso, decirle a la paciente que debe cuidarse, porque puede haber una... Sí, fíjate que ahí lo que había que decirle a ella era que, por ejemplo, sí, que usara condón los 10 días que iba a tomar la amoxicilina, ¿sí? E incluso más, yo creo que por unos 15 días, dándole tiempo a que recuperara la flora bacteriana normal. Es básicamente eso. No, el anticonceptivo. Porque fíjate que las bacterias de la flora normal son necesarias para que él recircule. Es que la recirculación depende de quitar un conjugado. Y tú es como revertir una reacción metabólica de fase 2. Entonces, cuando tú quitas el conjugado, vuelves la molécula más lipofílica. Imaginémonos el etinilestradiol, que es como la parte más importante, bueno, no me atrevo a decir que la más importante, pero es más o menos la mitad del anticonceptivo, ¿sí? Esos son anticonceptivos basados en estrógeno y progestágeno. El etinilestradiol suele ser el estrógeno. Y digamos que el etinilestradiol depende del conjugado para poderse eliminar, de conjugarse para poderse eliminar. Que normalmente las bacterias de la flora normal quitan el conjugado y el etinilestradiol vuelve y recircula. Exacto, el antibiótico te quita las bacterias que hacen la deconjugación. Es básicamente eso. Un gusto. Bien, entonces ahí tenemos la explicación. El antibiótico oral sufren glucuronoconjugación. Esos conjugados se eliminan a través de la bilis. Pueden ser deconjugados por la acción de enzimas producidas por la flora saprófita intestinal. Parte de esos huesos volverían a ser absorbidos regresando a la circulación sistémica. Eso es lo que llamamos circulación enteropática. Y los antibióticos disminuyen la flora intestinal, alterando la circulación enteropática de los anticonceptivos orales. ¿Qué es esto? Una interacción medicamentosa en la que los antibióticos generaron o condujeron a un fallo terapéutico del anticonceptivo, relacionado esto con una alteración del proceso de recirculación enteropática del etinilestradiol. Muy bien, preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a proceder a subirle esta presentación a la plataforma, a todos los grupos. Ya les hemos actualizado las presentaciones también. Y de la rúbrica quería contarles que estamos pendientes de la llamada de la doctora Adriana Urbina, que es quien coordina la materia, para saber exactamente cómo lo vamos a manejar. Como depende del OVA, entonces a ver si ya les pueden publicar el OVA, eso, cómo lo manejamos para que sepan. Entonces esta tarde esperamos estarles dando la información. Es que es lo que no tenemos claro, ¿sí? Entonces déjame lo hablamos con la doctora Urbina y... No, o sea, en mi opinión podría no ser presencial, pero esperemos a ver bien qué se definió allá. Gracias.